por PowerPoint. Una experiencia sumamente desagradable y tediosa que resulta de, bueno, ya se pueden imaginar que esta diapositiva que tengo acá es un perfecto ejemplo de una charla aburrida y que conduce a la muerte por PowerPoint. Mi nombre es Sebastián Flores, me pueden encontrar en las redes sociales como Sebastián Andrés, y hoy día les voy a presentar esta charla sobre Data Storytelling, cómo evitar más muertes con PowerPoint, y particularmente algunas herramientas en Python que tenemos a nuestra disposición para hacer nuestras presentaciones más entretenidas. Formo parte de la comunidad de Python Chile, donde organizamos los eventos de la PyCon, el PyDay y otros. También soy colaborador en las librerías de Python de Streamlit y Visu, y siempre estoy buscando aprender nuevas librerías y nuevas formas de poder comunicar de mejor manera las cosas que encontramos a través del análisis de datos. Entonces, déjenme revisar en detalle la agenda de todo lo que veremos en esta presentación. Bueno, en realidad, una de las primeras cosas que vamos a aprender o que busco transmitirles en esta presentación es que nunca hay que revelar el final antes de tiempo. Igual que en un chiste o en una broma, contar el final arruina lo que queremos transmitir, lo hace menos divertido, y en el caso de una presentación, hace que todo lo que uno vaya a decir ya pierda sentido, ya no se haga interesante. Igual que en una historia, igual que en un libro, contar el final no nos ayuda a elevar la tensión, elevar el dramatismo, y es parte de lo que deberíamos evitar. Ahora, ese consejo de nunca revelar la agenda es bastante polémico y la gente suele ser muy detractora de este consejo porque es lo que nos han enseñado siempre, ¿verdad? Siempre nos han dicho que hay que incluir la agenda y decir todo lo que vamos a decir. Entonces, otra manera de poder utilizar este consejo es tener una información parcial, como tengo acá. Tenemos la misma agenda, pero no estamos contando todo. Por ejemplo, aquí ya podemos saber que van a haber 4 puntos que vamos a revisar en esta presentación, quizás algunas luces de por dónde podría ir, pero no estoy revelando el final, estoy haciendo un poco más progresivo esta transmisión de conocimiento. Bueno, antes de eso, ¿por qué hablamos de Data Storytelling? ¿Por qué esto es un tema que se está volviendo bastante conocido y está empezando a utilizarse en algunas empresas? Storytelling o narrativa o contar historias es algo que los humanos han venido haciendo desde tiempos inmemoriales, muy antiguos. Y funciona bien porque simplemente es cómo funciona nuestro cerebro. Es una especie de tecnología, la primera tecnología humana, en la cual nos hemos apoyado para transmitir conocimiento. Nos permite el aprendizaje colectivo, nos permite cooperar en pequeñas y grandes escalas, y es lo que ha hecho que la especie humana finalmente haya gobernado sobre las otras especies de animales. Las historias, además, no son una colección aleatoria de hechos, tiene una estructura muy específica: el inicio, el conflicto, el desarrollo, el final, y este orden específico, esta colección de hechos, ¿verdad?, particulares y en un orden, es lo que el cerebro utiliza y consume, y que el cerebro en cierto modo es adicto, ¿verdad? Fuera de nuestro trabajo probablemente leemos libros, vemos películas, series, en general todo lo que tenga un patrón de una historia es muy atractivo y es algo que nos gusta consumir. Y bueno, storytelling, los escritores llevan años, siglos, aprendiendo cuáles son las mejores formas de contar historias, y una vez que uno conoce sobre estos patrones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hackearlo, obviamente. Si sabemos cómo funcionan y cómo podemos hacer que las historias que contamos sean más atractivas, vamos a buscar poder aprovecharnos de esto. Hay una regla muy interesante, que es la regla del máximo y el final, que dice que cualquier actividad que hagamos se va a recordar más que nada por la emoción más intensa, ¿verdad? El pic de la actividad y el final. ¿Y por qué esto es importante y por qué nos podemos aprovechar? Es porque podemos diseñar nuestras presentaciones para que exista un momento, ¿verdad?, de mayor intensidad,
y para que el final sea memorable y sea algo que la gente se lleva y pueda recordar y compartir. Ahora, les voy a dar un ejemplo de por qué los finales son importantes. En este gráfico tenemos las evaluaciones de una serie de televisión que nos tuvo a todos enganchados, ¿verdad?, durante 8 años, que tuvo el récord histórico de las mejores evaluaciones y que se acabó en la octava temporada con un ranking muy malo para lo que venía haciendo, y esta serie nadie la vuelve a ver, nadie la recuerda con tanto cariño como debería, a pesar de que nos regaló 7 temporadas muy entretenidas y muy intensas. La octava y última temporada hizo que todo el mundo se desilusionara. Entonces vemos la importancia de un buen final. Y esta serie, como pueden recordar, es Game of Thrones, y algo similar también pasó con Lost en su momento. Entonces, el final de una historia es lo que más importa, y el final en una presentación también. ¿Qué es Data Storytelling entonces? Data Storytelling es utilizar los trucos de storytelling, de la narrativa, para crear presentaciones que van a ser recordadas, que van a causar impacto, que van a hacer que la gente haga cosas, tome decisiones después de ver la presentación. A mí me gusta hacer un símil con Sherlock Holmes y el Dr. Watson, en el sentido de que todos recordamos a Sherlock Holmes como el gran investigador, el gran genio que lograba encontrar quién era el culpable, cruzando pistas eh, completamente insólitas, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros conocemos de Sherlock Holmes, nos emocionamos de estas historias porque fueron bien contadas por el Dr. Watson. No porque Sherlock haya hecho algo adicional, sino que es la forma en la que contamos la que puede hacer que algo sea atractivo o no. Y esto es un símil bastante claro de lo que es data science, por una parte, Sherlock Holmes de resolver un problema, de encontrar un ángulo que nos permita entender algo, y Dr. Watson vendría a ser data storytelling, el cómo lo contamos para que alguien se emocione, para que alguien lo entienda, para que alguien lo haga suyo y a partir de eso pueda ocurrir un cambio. Aquí algo muy importante es que las emociones generan acciones. Nadie sale a iniciar una revolución porque hay un número que le gustó o que no le gustó. Son las emociones, las historias que contamos con estos números las que generan que las personas hagan algo distinto a lo que venían haciendo, tomen una decisión y se pongan en movimiento. El que yo encuentro el mejor ejemplo de esto, la compañía que está haciendo mejor uso de Data Storytelling, es una que año tras año nos hace compartir estadísticas en nuestras redes sociales, lo cual es bastante increíble. Es como que yo le dijera a la gente, por favor, publica esto y háceme publicidad, y sin embargo lo hacen de una manera tan entretenida que es algo que no podemos evitar compartirlo con los demás. Eh, Esto es Spotify. Hay lo que ellos llaman Spotify Wrapped, en el cual en una parte del año, final de año, nos resumen toda la actividad que hemos tenido en esta aplicación, cuántos minutos de música escuchamos, qué tipo de música escuchamos, cuáles eran los géneros y los artistas más escuchados, y cada año lo hacen de manera un poco distinta, y es algo increíble porque uno llega a aprender de sus propios gustos musicales y de cómo van cambiando en el tiempo. Y es atractivo porque está contado como si fuera una historia, una cierta evolución, un cambio en el tiempo, y no son solo datos fríos. Y está contado de una manera que es fácil de digerir. Eh, bueno, entonces vamos a hablar de algunas herramientas para data storytelling, y una de las primeras es sobre cómo se relaciona la visualización con el storytelling. Un primer grupo de herramientas para visualización típicamente se les llama Data Exploratory, que son herramientas que nos permiten explorar los datos, como Google Looker, Tableau o Power BI. Como sugiere el nombre, las visualizaciones para explorar los datos nos permiten poner muchos gráficos, hacer dashboards de muchos tipos de gráficos distintos y explorar los datos para encontrar
un ángulo interesante para encontrar esa solución o la combinación de filtros y tipos de datos que explican algún comportamiento. Pero cuando queremos compartir esta información, hay demasiadas opciones. Si uno comparte un dashboard, es difícil que el usuario llegue justo a la combinación que es la que necesita mirar. Y la audiencia nunca puede ser la responsable de encontrar el valor. Uno de los primeros consejos que se dan en Data Storytelling es que las presentaciones tienen que guiar la atención del espectador y llevarlo de una manera progresiva a lo que queremos compartir. Entonces, la regla de storytelling que quiero compartirles acá es que, si bien los detalles son importantes, no todos los detalles son importantes. Y es responsabilidad del presentador seleccionar de antemano qué es lo que quiere compartir, cuál es el nivel de detalle, cómo compartirlo de una manera que llame la atención de su audiencia y de esa manera poder ilustrar el punto que quería mostrar. En Python tenemos muchas librerías de muy buena calidad que nos permiten hacer explicaciones de datos, que nos permite mostrar un punto en particular. Tenemos librerías clásicas como Matplotlib, otras librerías que se han vuelto mucho más comunes como Seaborn, Plotly, Altair. Hay otras como Bokeh, Plot9 y otras más que tienen sus nichos. Lo más importante, diría yo, es que hay que elegir una y dominarla. Cuando uno comparte un gráfico y uno puede saber de antemano con qué motor de visualización se hizo, significa que no hemos hecho tan bien el trabajo. Significa que no tiene una personalidad, que está utilizando los valores por defecto y, por lo tanto, no es tan buena como podría llegar a ser. Déjenme compartirles un ejemplo para ilustrar este punto. Aquí tenemos un gráfico de un conjunto de datos que, como pueden ver, son el volumen de tickets recibidos en una empresa y el volumen de tickets procesados. Y ese gráfico no tiene nada de malo, ¿verdad? Es un gráfico que uno puede haber hecho en Excel o en algún otro software y que representa los datos que le hemos pasado. Ahora, ese dato, si bien no es malo, no está contando una historia. Es un gráfico al que le pusieron poco cariño y que está ahí con el mínimo esfuerzo. Comparemos eso con un gráfico que sí está contando una historia, en el cual eliminamos información para hacerlo más fácil de digerir, no colocamos todos los números, elegimos mejor el tipo de gráfico que nos permite representar cómo va cambiando el número de tickets mes a mes y destacamos algo, que en realidad este gráfico lo estamos mirando porque hubo en mayo una salida de 2 empleados y que a partir de ese punto empezó a haber una diferencia entre la cantidad de tickets que se recibían y los que se podían procesar. Eh, y entonces está llamando una acción, ¿verdad? Está pidiendo implícitamente que se haga algo con la cantidad de empleados. Y la comparación entre estos dos ejemplos es bastante fuerte, a pesar de que son los mismos números. Hay uno que nos cuenta una historia y que nos llama a la acción, mientras que el otro es demasiado por defecto, ¿verdad? No es algo que vaya a ser memorable. Esos números o esa acción se van a olvidar apenas pasemos a la siguiente slide. Entonces, aquí la moraleja es no compartir números, ¿verdad? Buscar cuál es la historia que queremos contar, qué es lo que están diciendo los números, que es parte del trabajo de Data Science, y después contarlo de manera apropiada. Y estos ejemplos son parte del libro Storytelling with Data de Cole Nussbaumer, que es muy extremadamente recomendable para aprender sobre Data Storytelling. Existe otra librería que está disponible en Python, pero también en JavaScript y con una plataforma web que donde pueden interactuar con los datos y en la cual tenemos la cantidad de asistentes a nerdearla año a año. Podemos animar esto para ver cuántos números, cuántos asistentes hemos tenido por cada tipo. Entonces, en verde tenemos los asistentes virtuales y en azul los presenciales, y podemos ver cómo ese cambio ha sido
muy progresivo y sostenido en el tiempo, podríamos filtrarlo. Perdón. Eh, Podríamos ver el, cuántos han sido esos asistentes en los últimos 4 años, o podríamos compararlos con la cantidad porcentual. Ahora, para otro tipo de herramientas que también nos pueden ayudar con data storytelling, tenemos, por supuesto, la inteligencia artificial. Y la regla de storytelling que es importante ahí es que la primera versión siempre va a ser un borrador horrible, siempre va a estar incompleto y no va a ser la versión final que queremos compartir. Pero esa primera versión es necesaria para poder llegar a la versión final. Y esto es lo mismo cuando uno escribe un cuento, un poema, una historia, un libro. La primera versión siempre requiere más trabajo, pero es importante obtenerla rápidamente. Y ahí es donde estas herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar enormemente. Pueden ayudarnos a obtener analogías y ejemplos para incluir eh, en la, en las diapositivas. Nos pueden ayudar a traducir texto, nos pueden ayudar a crear prompts para crear imágenes para la presentación. Y un consejo que yo les doy es que no busquen imágenes por defecto, sino que creen las imágenes que necesitan en su presentación. Todas las imágenes que yo les he compartido acá son imágenes que he creado para esta presentación, entonces tienen una intencionalidad y además tienen un sello, ¿verdad? Nadie las ha visto fuera de esta presentación, entonces resultan por lo mismo más atractivas. Ahora, algo importante es que eh, como toda tecnología, puede tener su lado negativo o positivo y es responsabilidad del presentador seleccionar las imágenes que son adecuadas y utilizar todos estos consejos y información que nos proporciona la inteligencia artificial de manera responsable. De las 40 imágenes donde quería que eh, hiciera una imagen sobre un robot bueno y un robot malo, aconsejando a alguien, elegí una después de iterar y encontrar una que me pareciera más adecuada. Pero no puedo llegar y poner la primera, así como no puedo poner cualquier traducción o cualquier ejemplo que me dé. Es responsabilidad del presentador seleccionar lo que es necesario. Y otra cosa muy importante es utilizar el tiempo inteligentemente. Cuando hacemos data storytelling, sin duda que tenemos que invertir más tiempo en preparar una presentación porque le prestamos más atención a los detalles, no utilizamos los gráficos por defecto, sino que buscamos generar una emoción y tenemos una intencionalidad con cada una de las palabras, las imágenes y los gráficos que incluimos. Y eso obviamente consume más tiempo que hacer una presentación un poco más descuidada y más a la rápida. Pero ahí el balance que tenemos que hacer en realidad es en función del objetivo que queremos lograr. Si nosotros queremos convencer a alguien de que tome una cierta acción o de que se cumpla un cierto protocolo o algo que nos interesa, si hacemos una presentación a medias y no convencemos a esa persona, esas horas que hayamos invertido en eso están mal aprovechadas, ¿verdad? Las perdimos. Mientras que si invertimos el doble o el triple de horas en hacer una buena presentación y se cumple nuestro objetivo, obviamente esas horas fueron bien utilizadas. Y típicamente cuando uno hace una buena presentación, nunca la usa una vez, sino que se puede reutilizar y les van a pedir presentarla más veces porque es una presentación atractiva y que cumple un cierto objetivo. Una tercera herramienta para Data Storytelling tiene que ver con las herramientas que usamos para presentar. Eh, una regla clásica de storytelling es explicar menos y mostrar más, que en inglés hablan de show, don't tell, como muéstrame y no me digas, sino que quiero verlo, quiero que me lo muestres. Entonces, ¿por qué se habla de explicar menos y mostrar más? Es porque el cerebro procesa mejor imágenes, sensaciones que palabras abstractas. Entonces, si yo les digo, Guido estaba feliz porque solucionó el error del código, ustedes pueden entenderlo, pero no pueden sentirlo. Y no es algo memorable, no es algo que realmente ustedes vayan a poder sentir empatía o conectar con Guido.
Pero si yo les digo que los ojos de Guido se iluminaron cuando la terminal ejecutó sin errores, que una sonrisa se extendió por su rostro, que se levantó de la silla, que gritó sí mientras saboreaba el triunfo, todas esas son, eh, ¿verdad? Estoy conectando con distintas sensaciones, emociones, y es algo que es mucho más fácil de recordar en el tiempo porque están conectando con esas emociones. De la misma manera, cuando presentamos, tenemos que elegir herramientas para el objetivo que queremos. La herramienta clásica PowerPoint eh, tiene su nicho y creo que hay lugares donde funciona bien, pero si lo que queremos es presentar código interactivo, mostrar que hay una nueva librería, algo que queremos mostrar, hay herramientas que son más adecuadas para eso, como Quarto, Jupyter más Writes o HTML, una web app, y bueno, otras librerías que están disponibles. Quarto es un sistema de publicación científica y técnica que utiliza código abierto. Esencialmente es Markdown, el cual está enriquecido para que podamos hacer cosas más científicas. Con Quarto se pueden crear websites, artículos, libros, presentaciones. Esta misma presentación que yo les estoy mostrando está hecha con Quarto. Y es muy sencillo. Ustedes definen un texto plano, un texto en Markdown enriquecido que se llama la QMD, y eso se compila y se genera una presentación que puede ser incluir la tabla de contenido, pueden tener ahí, por ejemplo, una lista, ¿verdad? Que se transforma en una lista con las convenciones de Markdown, o incluso una lista incremental, y la verdad es que es bastante ilimitado. Incluso hay una extensión eh, para Quarto que permite ejecutar código. Entonces yo aquí puedo ejecutar este código y puedo saludar, ¿verdad? Nerviarla, o puedo mostrarles, según Python, qué vino primero, si el huevo o la gallina. Entonces tenemos una lista de un huevo y la gallina y lo vamos a ordenar y vemos que para Python la gallina vino primero. Esto es algo que si yo lo comparto con imágenes estáticas no genera el mismo efecto pedagógico interesante que si yo lo ejecuto y sobre todo si lo ejecuto y encuentro errores, ¿verdad? Hay mucho valor en enseñar desde el error y estamos muy acostumbrados a que las presentaciones tienen que salir todo perfecto y creo que es bueno exponerse a estas cosas más interactivas porque nos hace mucho más humanos, más cercanos, mostrar que nos equivocamos, mostrar que no todo es perfecto. Así que también ahí hay un consejo de utilizar estas cosas más interactivas. Otra alternativa es utilizar Jupyter y Rise. Rise es una extensión para Jupyter Notebooks y con eso nosotros podemos tener un notebook de Jupyter y con un botoncito se aprieta y se transforman las celdas en código interactivo que ustedes pueden ejecutar. Es similar a lo que les mostré antes de Quarto con celdas interactivas. Es un poquito la lógica distinta entre crear un archivo plano o trabajar con un notebook. Depende un poco de las necesidades que tengan. Y otra alternativa es utilizar la herramienta más adecuada a lo que quieran enseñar. Y aquí creo que innovar puede ser súper atractivo para una presentación que hice para la PyCon en el año 2021, en el cual hablaba de Streamlit. Hice esencialmente una aplicación web en Streamlit que mostraba todo lo que se podía hacer en ese momento con Streamlit, explicando Streamlit desde Streamlit. Entonces, creo que eso era la mejor herramienta para esa tarea en específico. No lo hubiera hecho en Quarto o en Jupyter Notebook porque no hubiera podido ejecutar la librería de Streamlit directamente en esos formatos. Entonces, esto lo hacía mucho más interactivo y natural de explicar. Y fue súper entretenido de crear y también fue bastante llamativo para la audiencia. Entonces, mi flujo de decisión esencialmente es PowerPoint, si es una presentación que no tiene código o que voy a hacer una sola vez o que tengo muy poco tiempo. Word cuando tengo documentos relacionados, otros libros, artículos o es una charla que tengo alguna interactividad pequeña. Jupyter y Rise si son talleres o clases, si el código es importante y es algo que yo quiero que la gente después pueda
descargar y ejecutar las distintas celdas. Y HTML y Web Apps cuando necesito una presentación personalizada, experimental, algo que es particularmente distinto. Y para cerrar, Data Storytelling creo que es una habilidad que puede aprenderse. Cuando hablamos de que algo es una habilidad, significa que naturalmente podemos eh, mejorar en el tiempo, es algo que todos podemos desarrollar, y creo que es un enorme diferenciador. El poder comunicar algo de mejor manera siempre va a hacer que lleguemos a más oportunidades, y que lo que queremos hacer sea mejor recibido por las otras personas. Así que creo que es algo que espero que comience a enseñarse y a desarrollarse más en las universidades, en las empresas, porque hace que sea mucho más entretenido, ¿verdad? Ir a una presentación donde haya interactividad, donde nos cuenten las cosas de una manera mucho más atractiva que una presentación plana donde siempre se usa todo igual y en el fondo uno se aburre. Finalmente, entonces, revisemos la agenda de lo que aprendimos. Lo primero es nunca revelar el final. Nunca contemos lo que vamos a hacer paso a paso, sino que reservemos información para que sea más atractivo. Lo otro es que los detalles son importantes, pero no todos los detalles son importantes y no tenemos que contar todo, sino que dependiendo de la audiencia vamos a incluir más o menos detalle eh, según lo que la audiencia necesite, porque la audiencia es la protagonista de la historia. La primera versión va a ser horrible, y por lo tanto sacar rápido una primera versión apoyándose en inteligencia artificial va a hacer que aprovechemos mejor el tiempo y que podamos darle más iteraciones a la presentación. Y lo otro es mostrar menos, mostrar más y explicar menos, utilizar la herramienta de presentación más adecuada para la tarea que necesitamos. Algunos libros que yo aconsejo para toda esta temática es, en general en storytelling, el libro de Storyworthy de Matthew Dix y el libro Made to Stick de Chip y Dan. Y en libros de Data Storytelling, el clásico es Storytelling with Data de Colin Nussbaumer, un muy buen libro que recomiendo que si les interesa esta charla y este tema, lo lean, realmente muy bueno. Y un último consejo es atreverse a hacer presentaciones, vencer el miedo de hablar en público. Cuando uno hace una presentación, debería pedir retroalimentación a la audiencia y en general tratar de mejorar. Y lo otro es aprovechar de hacer la red de contactos. Cuando alguien va a una charla que uno hace, típicamente es porque quiere estar ahí, porque se interesa por el tema y por lo tanto sirve mucho si uno, además de la charla, aprovecha de hacer networking. Así que dicho eso, les agradezco el espacio para haber compartido de Data Storytelling. Ahí tienen un código QR en el cual pueden responder un pequeño formulario sobre qué les pareció la charla. Y si les interesa que sigamos en contacto, pueden escribirme su correo electrónico y yo les voy a mandar un correo desde mi correo personal para que sigamos en contacto con los apuntes de la charla, mis redes sociales y todo lo que eh, pienso que les puede interesar al respecto. Muchas gracias por haber venido a mi casa.